el 40 aniversario del fallecimiento de Genaro Vázquez Rojas. En estos momentos, ¿cómo es necesario de verdad es necesario recordar a Genaro, recordar cuáles fueron sus ideales, cuál fue el motivo que lo orilló a tomar las armas, porque hoy más que nunca nuestro país, convulsionado por tanta muerte, por tanto desaparecido, por tantos daños colaterales, todo eso que hoy se maneja y que conocemos todos. Tengo que agradecer a los que me antecedieron, quienes han cantado de maravilla y han hecho un recorrido, el compañerito Cruz Mejía, un recorrido por la historia de nuestro país. Y esto que voy a leerles es una parte de la historia moderna, de esa historia que los gobiernos quieren ocultar, porque si se echa tierra a la memoria de los que han luchado por la patria, por su libertad, por verla libre, para ellos es mejor. Hablar de la historia de Genaro Vázquez y su lucha en Guerrero es hablar de una historia de carencias, represión, abusos por parte del Estado y sus autoridades, impunidad, corrupción, persecución y desapariciones forzadas. 40 años de su desaparición. Esta historia, sin embargo, continúa. Todos los días nos enteramos a través de los medios de comunicación sobre este tipo de sucesos y muchos más de los que los medios no hacen mención. ¿Cuál era el objetivo de la lucha de Genaro? La apertura democrática, la justicia social, la equidad en la distribución de la riqueza de este país, el combate directo a la corrupción y el burocratismo, y sobre todo la lucha por el derecho a la educación, a un trabajo digno y bien remunerado, a una vivienda, derecho a la salud y a todos aquellos derechos inherentes al ser humano. La Asociación Cívica Guerrerense, fundada por Genaro y otros compañeros de avanzada, sentaba sus bases sobre 4 puntos fundamentales. Uno de ellos planteaba la lucha contra los grandes centros financieros y contra los banqueros que en su voracidad especulativa están llevando a todos los países del mundo a crisis recurrentes y cada vez más graves que ponen en riesgo el sistema económico mundial. Por esto es que la lucha de Genaro y su carácter nacionalista siguen vigentes a través de los años, a pesar del enorme desconocimiento de su ideario político y su trayectoria de lucha social, enarbolando las causas más nobles y sentidas de un pueblo que históricamente ha vivido en la marginación y en la pobreza, a pesar de que cuenta con el primer puerto turístico del país, que es fuente inagotable de riquezas para los grandes emporios comerciales
transnacionales y empresas turísticas. A pesar de esto, Genaro no inició su lucha en la montaña ni con las armas en la mano. Fue la cerrazón del Estado, que se negó a escuchar las demandas de los trabajadores del campo, cafetaleros, copreros, ajonjolineros, campesinos en general, quienes solo exigían del Estado lo que la Federación les ofrecía y anunciaba con grandes titulares: apoyo económico para el campo y precios de garantía, que nunca llegaron a las manos de los campesinos, y que la única respuesta del Estado fuera con la represión de los mítines y las movilizaciones y desapariciones forzadas, asesinatos y encarcelamientos políticos, por lo que una vez detenido Genaro en las calles del centro histórico de esta ciudad y trasladado de manera ilegal para ser encarcelado en Iguala, Guerrero, y derivado de los intentos del Estado por asesinarlo mediante un accidente o un fallido intento de fuga, la dirigencia de la Asociación Cívica Guerrerense decide rescatarlo de la cárcel el 22 de abril de 1968 mediante un operativo armado, iniciando así las actividades de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y su grupo armado. Esto lo decimos porque cuando Genaro estuvo preso, le dejaban el candado abierto por las noches para que él se diera cuenta que podía escapar y así pudieran aplicarle la ley fuga, arguyendo que quería estar fuera de la cárcel. Después se supo que una cuerda de internos de Iguala iba a salir para las Islas Marías, y sabíamos que si eso se hacía, Genaro no iba a llegar a las Islas Marías, lo iban a asesinar antes. Por eso es que un grupo de compañeros de la CG toman el acuerdo, se lo plantean, lo discuten y llegan a una conclusión: no hay más remedio que sacarlo de la cárcel. Él empieza a ir a consultas médicas para arreglarse una muela que tenía mal, y en una de estas ocasiones un grupo de compañeros armados lo liberan y se van con él a las montañas. Para ese momento estaban totalmente agotadas todas las solicitudes, todas las peticiones de que fuera liberado, porque él fue encarcelado sin que hubiera motivo alguno, más que el que era defensor de todos los campesinos y de las personas humildes del estado de Guerrero, porque traía sus demandas a la ciudad, porque llegaba al Palacio Nacional mostrando los hechos, los crímenes, los asesinatos que se cometían por el general Raúl Caballero Aburto, que en ese momento era el gobernador del estado, y nunca le hicieron caso. Hay un libro que se publicó hace poco de un estudiante de la Universidad Nicolaita de Michoacán, donde narra solamente 3 años de lucha, y así lo llama: la lucha social de Genaro Vázquez en Guerrero del 60 al 63. Cuánto trabajo, cuántas vidas perdidas, hasta que se tomó esa decisión: irse a las montañas y luchar de otra forma, de la forma armada.
En la actualidad, el gobierno guerrerense tiene dificultades graves a las cuales debe darles respuesta inmediata, porque así lo exige la ciudadanía, así lo exige el pueblo. El gobierno actual de Guerrero se autoproclama gobierno de izquierda, entonces tiene grandes compromisos con el pueblo, reivindicar y reconocer sus demandas justas, combatir la corrupción, el abuso y el autoritarismo y promover, entre otras cosas, la desaparición de la policía ministerial de inmediato. Una ley en materia de derechos humanos que ponga al ciudadano y a sus libertades como eje central de la seguridad pública y nacional. Una ley de amnistía amplia y suficiente para los luchadores sociales que todavía viven en este momento en la clandestinidad. Una nueva constitución que fortalezca la democracia en materia de lucha contra la corrupción, con la rendición clara y transparente de las cuentas públicas, con el plebiscito y la revocación de mandato. La creación de la Comisión de la Verdad. El 2 de febrero, este 2 de febrero, se cumplieron 40 años de la muerte del profesor y comandante Genaro Vázquez Rojas. Y hoy, más que nunca, está presente. Necesitamos recordarlo como un luchador social justo, claro, de firmes convicciones, que pensaba en un futuro de equidad y de justicia para todo el pueblo de México. Esto era parte del ideario político de Genaro. Por eso es que hoy necesitamos recordarlo. Necesitamos saber todas las cosas por las que atravesó la Asociación Cívica Guerrerense y luego el grupo armado, siempre conscientes de que perderían la vida, pero que serían consecuentes hasta el final con lo que se habían propuesto. Y él no defraudó a su pueblo, no defraudó al país. Él sigue vivo en sus ideales, y los jóvenes, los estudiantes, tienen la obligación de investigar. Decía la compañera, hay que saber de dónde venimos, cuál es nuestra historia, para saber qué queremos y a dónde vamos. El pequeño espacio de democracia que se abrió con las luchas de nuestros compañeros y con tantas muertes es tan pequeño. Debemos agrandarlo. Debemos hacer que crezca para que México alcance la equidad, la seguridad, el trato justo, el respeto a sus derechos humanos y todos los derechos que son nuestros, que son de todo el país. Yo los invito a que investiguen sobre la vida de todos los hombres que se quedaron en el camino por querer hacer de México una nación libre. El lema de Genaro era lograr la liberación de México y una patria nueva o morir por ella. Y como antes dije, fue consecuente con su ideal. Gracias.